Qué hermoso es tener libertad. Libertad para danzar. Libertad para sentir el gozo del Señor. Y en nuestras vidas siempre vamos a vivir en libertad, porque el Señor vive en nosotros y Él nos ha dado el chance para vivir en libertad. Entonces adoremos al Señor, hermanos. No tengan penas de adorar al Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Bienvenidos a la casa de Dios. Ha sido una semana gloriosa donde el Señor se ha movido de una manera muy especial con todos estos niños. Damos gracias a Dios por esta semana, por cada uno de los hermanos que trabajaron arduamente, por David y Adriana, los directores de este programa. Damos gracias a Dios por ellos. En breves momentos van a ellos a desarrollar su programa y los vamos a presentar a todos ellos porque merecen nuestro
agradecimiento y darle gracias a Dios por ello. Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos reunidos aquí para adorarte, Señor, para darte gracias por esta mañana gloriosa donde tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, se movió de una manera especial, donde tu palabra ha quedado grabada en el corazón de estos niños y en su mente, Señor, para que ellos puedan seguir creciendo y fortalecidos en ti y protegidos por ti donde quiera que ellos vayan, en sus escuelas, en su universidad, Padre de la gloria. Gracias por sus padres, Señor. Gracias por todos los hermanos que trabajaron arduamente. Te damos la honra y la gloria y te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Que tú les sigas bendiciendo, prosperando en todo, que tengan salud, así como prospera su alma. Señor, encomendamos este servicio en tus manos para que tú continúes, Señor, oh Dios, bendiciendo, Señor, a cada vida, que las personas que han venido esta mañana no salgan como se fueron, como llegaron, sino salgan, Señor, fortalecidos en el poder de tu Espíritu. Oramos por todos los enfermos, Señor, que tu Espíritu Santo toque a cada uno de ellos. Mira a nuestro hermano Carlito, Señor, su esposa, Padre. Oramos por todos ellos, por este país y por todos los que están en autoridad, en eminencia, por todos nuestros países respectivos, Señor. Reclamamos el mundo para Cristo, porque a eso viniste tú, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y solamente Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, porque fue el único que murió y resucitó hasta la diestra de Dios Padre y fue a buscar un lugar para que podamos estar con Él cuando pasemos de este mundo. Gracias por Jesucristo, gracias por tu pueblo en el mundo entero, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, gracias por tu gran amor y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que está aquí moviéndose en cada corazón y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, familias, padres, abuelitos, tíos y todos los que van a ver esta presentación en YouTube. Le queremos decir que esto fue preparado con mucho amor, primeramente para glorificar el nombre de Dios, para hablar de sus verdades, para hablar de la realidad que Él es nuestro creador, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, Dios lo creó con un propósito y son bien especiales en el reino de Él. Hola, buenas a todos. El título que le dimos al campamento este año es Imago Dei, que es el latín que significa imagen de Dios, porque con todo lo que vemos allá afuera en el mundo le queríamos recalcar a los muchachos que ellos sepan que ellos son creados a imagen y semejanza del Señor. Y de ahí viene nuestro propósito, no solamente los jóvenes, sino cada uno de nosotros acá sentados. Todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y por lo tanto de ahí viene nuestro valor como ser humano y de ahí viene nuestro propósito. Para que las mentiras del mundo no los envuelvan y ellos sepan quiénes son. Ok, y algo muy importante que platicamos esta semana fue acerca de la armadura, que lo vamos a ver en la presentación, que aunque hay mentiras y las personas quizás nos quieran enredar en cosas que no son verdad, Dios nos da su verdad, pero también nos da la armadura para poder luchar contra estos ataques del enemigo, contra las mentiras, y una vez que aprendemos de la armadura y la ponemos, podemos luchar contra todo, porque Dios es el poder de Dios en nosotros. Le queremos dar muchas gracias, unas gracias especiales a todos los que nos apoyaron. Al grupo de intercesión y oración dirigido por Alicia, muchas gracias a todas las hermanas que vinieron todos los días a orar y a estar intercediendo por todos los jóvenes, por el programa. Muchas gracias a Ana Cielito, a Juana Peroni, María Ortiz, Rada Iris, Cecilia, Clarisa, Carmen Cuevas, María Villa, a Ricardo, a Linda, a Daisy. Unas gracias muy especiales a la pastora y a Doris, que siempre tenemos su apoyo. También le damos las gracias a Roxana, a Norma, a María Elena, a Jorge Laluf, a Maritza Doshi. Muchas gracias al hermano Sean, que también nos vino a ayudar un día con los muchachos dándoles una lección. Muchas gracias también a Cristian, que por cierto, ella tengo que mencionarlo porque vino por primera vez el domingo pasado. Le mencionamos el campamento y estuvo aquí toda la semana trabajando duro con nosotros, con los niños, así que muchas gracias a Cristian.
También muchas gracias a María Valdés, que formó parte de la oración, a la hermana Inés. Inés nos ayudó en absolutamente todo, estaba de maestra en la cocina, en el frente, haciendo de todo, así que muchísimas gracias. También a José Armando, que fue nuestro security guard, que estuvo ahí afuera en el sol, un soldado, el hermano José Armando ahí, asegurándose que nuestros muchachos estuvieran seguros. Muchas gracias a Alicia, que fue la que se dio de voluntaria para cocinar para nuestros voluntarios, así que muchas gracias, Alicia. A Stephanie también, que me ayudó cantidad con mi baby, si no, yo no sé qué hubiese hecho. Muchas gracias a Teresa, a Flor, a Blanca y a Mercedes, que nos vino a ayudar con los muchachos, tomando fotos para tener recuerdos de este tiempo tan especial. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los padres que colaboraron, allá haya sido trayendo snacks o con dinero o dando su tiempo. Muchas gracias a Melissa, que nos vino a ayudar unos días también, excelente que es con los niños. Y muchas gracias por todas las oraciones y todo el apoyo que recibimos de ustedes. Y muchas gracias a ustedes, padres, por traer a sus hijos al campamento, sabiendo que esta es la casa de Dios y aquí lo que queremos es poder bendecir a sus hijos, bendecir a su familia. Y claro, le agradecemos a Dios sobre todas las cosas porque Él es fiel y Él proveyó hasta lo más mínimo que necesitaban los niños, lo proveyó para los adultos, para los niños, para todo. Dios siempre, cada campamento me ministra a mí porque yo veo su fidelidad todos los años y realmente lo único que puedo decir es gracias a Dios porque puedo ver tu mano en todo lo que hacemos y te doy gracias. Y claro, y le voy a dar una gracia especial a mi esposa, a Adriana, que todas las madres allá afuera saben que no es fácil con un bebé de 10 meses, haciendo un campamento de 7 días. Se le doy muchas gracias a ella por... Sí, Samuelito, gracias Samuel, el campista más joven. Ese tuvimos que hacer una excepción, 10 meses nada más. Pero sí, estuvo aquí todos los días Samuel, más temprano que todo el mundo. Le damos gracias a todos ustedes por darnos el privilegio de poderles servir. A Clarisa, mi mamá Clarisa, sí. Adriana la mencionó, pero sí, mi mamá que estuvo aquí todos los días cocinando y sirviendo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que donaron, a los que ofrendaron para el campamento. Ustedes todos sembraron una semilla en el propósito que Dios quiso hacer este año. Ahí está el resultado de su siembra. Dios glorificándose en esos muchachos que son súper inteligentes. Le voy a decir a los padres y a los familiares, esos muchachos son súper inteligentes, súper activos. Me estuvieron corriendo todo el campamento. Pero muchas gracias chicos, boys and girls, thank you so much. Se portaron súper excelente. Espero que hayan disfrutado, espero que se hayan divertido y lo esperamos el próximo domingo. Sí, Escuela Dominical va a estar activos, entonces traigan a sus hijos para Escuela Dominical y para los jóvenes que nos reunimos los viernes a las 7, hacemos actividades de danza también, drama, pintura y canto. Tenemos una banda de jóvenes. Traigan a sus niños, involúcrense. Si no tienen una iglesia, esta puede ser su casa, su templo de adoración al grande, al Creador, el que nos hizo a todos. Y ahora vamos a comenzar el programa. Vamos con los soldados más pequeños del ejército, pero estos soldados son fuertes, déjenme decirles. Estos soldados impresionan. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Tengo la espada en tu palabra. Él
Oye, vamos a beber. Vamos a beber. Oye. No, Dios manda a ser sobrio. Dile no a las drogas. Oye, ¿quieres ver mujeres desnudas aquí en mi teléfono? Mira. Ven para aquí. Mira, look. Mira. No, hay que respetar a la creación de Dios. ¿Tú oíste que Britney salió embarazada a los 15 años? No me digas chismes. Hay que amar al prójimo y orar por ellos. Vamos a gritar a él y decir malas palabras. No, hay que respetar y amarnos unos a los otros. Oye, vamos a esquipear, vamos. Mira que esa profesora nada más va a leer un libro y ya, no tenemos que estar ahí. Mira, vamos. No, hay que tener integridad. Oye tú, ven aquí, vamos a pelear, vamos, ven aquí, vamos a pelear, vamos, dale. No, dile no a la violencia y las peleas. Gracias, mi Dios, por la armadura del Espíritu Santo. Vamos a ver qué aprendieron estos campistas esta semana. Yo no sé qué van a decir, estamos en la misma, ¿ok? A ver, Faith, ¿qué aprendiste en el campamento esta semana, en tu clase con las maestras? ¿Qué aprendiste? Yo lo pinto conmigo. Ah, pintaron contigo, aprendiste a pintar. ¿Y qué más aprendiste? Yo lo sé conmigo. Ok, muchas gracias. Aprendió a pintar. Aquí tenemos un artista. Ok. A ver. David, ven. A ver, mira para allá. Allá está el público. ¿Qué aprendiste en el campamento? Aprendió de Dios y a pintar. Estos son artistas aquí, esta es la clase de artistas. A ver, ven. ¿Qué aprendiste en el campamento? About the armor of God. Aprendió de la armadura del Espíritu Santo, de la armadura de Dios. A ver, Sara. Aprendí que necesitamos respetar a las personas o los adultos. Hay que respetar a las personas, a los adultos. Muy bien, muy bien. A ver, Nicole. ¿Qué aprendiste, Nicole? Mira para allá, mira para allá. ¿Qué aprendiste en tu clase? What did you learn in your class? The armor of God. La armadura de Dios, muy bien. Sammy, what did you learn in class, Sammy? ¿Qué aprendiste? La armadura de Dios. Ustedes se están copiando. ¿Qué más aprendiste? Y No sabemos. Sí. Solo aprendieron de la armadura de Dios. Jimena. La armadura de Dios y la creación. Y la creación. ¿Y qué más? Solo eso. Solo eso. Tell me something else. ¿No? Sofía, mi mamá te está viendo. ¿Qué aprendiste? Okay, you could tell me. I'll say it for you. Que Dios es amor. Muy bien. Pero no, yo creo que es mejor que no digamos nada. Tú sabes, para que la gente no se ofenda. No. Yo prefiero quédate, no digas nada, chicos. Quédate callado, ¿ok? Quédate callado. Que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento, pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ups, sorry, lo dije. Si estoy equivocado me corrige. Banderas, ¿a quién tú te diriges? Al que no trabaja pero exige, al que quiere todo para sí, pero se parece un maniquí de una boutique. La pregunta que has hecho por tu país, no que tu país puede hacer por ti. Ponte a trabajar, dice que eres grande si quieres rumbear. Luego los papeles quisiera cambiar, diciendo que mami no te quiso ayudar. Mal, para ti todo siempre está mal. Si no hago el tema que quieres
logran no criticar. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare que no siga, del sistema debo ser un preso. Ey, redimido no lo diga. Ey, Funky por favor, no lo diga. Ey, Alex Zurdo no lo diga. Ey, Underbot no lo diga. Ey, yo no lo diré, si lo digo quizás a muchos heriré. Me voy a callar y normal seguiré. Dejaré que esto aquí lentamente me iré. Tú quieres tomar y gozar, y hacer lo que siempre te da la gana. Hoy quieres estar con fulano y cambiarlo la otra semana. Luego vivir asustada por enfermedades si no estás muy sana. Y acabar con la vida de un inocente si tu panza no está plana. Yo tengo otro parecer, aunque quizás no te va a parecer. Antes de abortar lo que van a hacer, abortar las ganas de tener placer. Sí, tú dices que no es humano, que no sabes si nacerás sano. Pero si tú eres una persona, no parirás un marciano. Quizás sueno muy extremista, si sentimientos con mente de anciano. Pero prefiero dar positivo al COVID que dar negativo a cristiano. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no lo diga. Funky por favor, no lo diga. Alex Zurdo no lo diga. Underbot no lo diga. Dicen Funky, no hables de política. Eso es un error, ¿sí? Pues por quedarnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor. Me dicen que no debo hablar y que debo callar lo que creo. Pero creo que si no digo lo que veo, hasta con Photoshop esto se pondrá feo. Te pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación, pero el hinchugo aquí no es la cara, mi amigo, el problema aquí es el corazón. Vayan llamando al psicólogo, para el viejito busquen un arqueólogo, pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí está en la cultura, por más que tú grites y protestes. Los líderes salen del pueblo, mi hermano, no son seres extraterrestres. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare y que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no lo diga. Funky por favor, no lo diga. Alex Zurdo no lo diga. Underbot no lo diga. Redimido no lo diga. Vamos a evitar la controversia, pero no haré lo que Babilonia diga. Vengo como el rey de Persia, contra corriente de la correcta politiquería. Y eso no me hace menos cristiano, me hace un cristiano con sabiduría. ¡Ja! Tanta cosa pasando y la vengo anunciando y decían que estaba exagerando. Ahora tenemos que ir a marchar por las cosas que están aprobando. Mayoría silenciosa, minoría ruidosa. Le das amor y tolerancia, pero quieren otra cosa. Abran los ojos y vean al pulpo extendiendo sus tentáculos. Quiere que los cristianos estén divididos, pues somos su único obstáculo. Ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación, que lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de nuestra opinión. ¡Ja! Corliss, what did you learn in camp? We learn about the purpose of women, purpose of men. Aprendimos del propósito del hombre y el propósito de la mujer. Muy bien, Corliss. You can go down. What you learn in camp, Jaden? The purpose of women, and they're supposed to be influencers. Que las mujeres están supuestas a ser la influencia en nuestra comunidad y en nuestra familia. Muy bien. Vamos, Martín. Martín. Ok, dime, Martín. ¿Qué aprendiste en el campamento? Muy bien, aprendimos el propósito del hombre, que tenemos que cuidar de la creación y no destruirla. Muy bien. Yeah. ¿Qué aprendiste en el campamento? Déjame pensar. Tienes que pensar un momento. Listo. Okay. Que somos la creación de Dios. Que somos creación de Dios, ¿verdad? Muy bien. Copy and paste. Aprendimos de las mentiras del diablo. Aprendimos la mentira del diablo. Ese diablo es mentiroso. Muy bien. Brenda, what did we learn in camp? That we are all a reflection of God. We are all a reflection of God. Que somos la reflexión de Dios. Sophie. El propósito del hombre es guiar a la familia. Muy bien. Ok,
una de las mentiras del mundo y del enemigo es que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero la verdad es que la única manera es creyendo en su Hijo Jesucristo. Muy bien. Lo que ya terminaron, Elizabeth. Acércate a la luz. Que el propósito de la mujer es para dar compañía y ayuda a los hombres. Sí, muy bien. CJ. C to the J. What did you learn in camp? That money's and everything. Que el dinero no es todo. Muy bien. Come, Daniel. Yes. What did you learn in camp? All the lies. Las mentiras del enemigo. Muy bien. Aprendieron todas las mentiras que nos quieren llenar nuestras cabezas allá afuera. ¿Una? Somos la reflexión de Dios. Y que la razón que nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestra familia, es porque ese es un atributo que lo recibimos de Dios. Nuestro amor por nuestros hijos, nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas, es porque Dios también nos ama a nosotros. De ahí viene ese atributo. Muy bien. Perfect. Katie. El enemigo siempre, una de las mentiras del enemigo es que nosotros podemos vivir vidas exitosas sin Dios. Pero ¿cuál es la verdad, Katie? Que la única manera de ser victorioso es teniendo una relación con Dios, porque eso es lo único que nos va a llenar. Muy bien, Katie. How do you say líderes que los hombres son los líderes espirituales de la familia. Los hombres son los líderes espirituales en la familia. Ya saben, varones tienen un trabajo bien importante. Cuando llega a la casa el trabajo, ahí le toca el segundo trabajo, ¿verdad? Michaela, let's go. M to the Kayla. So I learned that that we cannot succeed like by ourselves. We cannot be independent, and we have to depend on only God. Que tenemos que depender en Dios. No podemos solo depender en nosotros mismos. Necesitamos depender en Dios. Muy bien, Michaela. You can say on the mic. You can say on the mic. We learn about the lies that society tells us and the truths that the Bible says, and how men are supposed to be strong, courageous, justice, and serve others with love and humility. Muy bien, yes. Wait, I need to translate that. Okay, entonces los hombres están supuestos a ser fuertes, protectores, what else? Justos, servir a otros con amor y humildad. Muy bien. To show all of the values that there is, and he also created the woman and men to accompany and help, and men to be strong for injustice and have spiritual nutrition. Wait, you have to stay here. There's a lot. Okay. Primeramente, lo más importante de lo que él dijo, Dios creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Un hombre para una mujer, no 5 ni 10 ni no, y una mujer para un hombre en matrimonio. Ajá, ¿y qué más? Dios nos dio esos atributos y nos enseñó los valores y tenemos que cuidar de la creación. Sí, escucha. Mateo, you the last one, man. What's up, man? My brother here. Mateo. No, okay.
No tenemos que vivir una vida enfocada en cosas materiales, pero tenemos que vivir una vida enfocada en una relación con Dios. Muy bien, Mateo, ¿verdad? Todos nosotros podemos aprender de estos niños y lo que ellos han aprendido en este campamento y para aplicarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es necesario. Todo lo que aprendieron en el campamento son las verdades de Dios y le damos muchas gracias a ustedes por venir, por estar aquí. Todas las personas que colaboraron, que ella mencionó, que Adriana mencionó, yo quisiera que se pusieran de pie y vinieran al frente, porque realmente nos sentimos tan agradecidos de todo el apoyo. Ustedes también, el hermano, todos los que estuvieron acá colaborando de una forma u otra, los intercesores. Amén. Pasa Alicia para acá, y todos los niños. Me gustaría que vinieran los padres con ellos también, para hacer una oración especial. Estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles. Ustedes oyen las noticias, ¿verdad? Y yo creo que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es instruirlo en la vida espiritual, es lo más importante. Tráiganlo a la iglesia, vengan a la iglesia. Si no es a esta la que ustedes vayan, pero denle importancia. Lo más importante es buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas el Señor las añadirá, como dice la palabra de Dios, por añadidura. Amén. Acérquense todos aquí al frente, no acá. Amén. David y Adriana, acérquense ustedes aquí. Amén. Yo quiero que los niños vayan con sus papás, porque vamos a hacer una oración especial para protección. Es este próximo año escolar. Queremos que estos niños puedan ser ejemplo allí donde están, que el Señor los proteja y los ayude para que lo que aprendieron aquí ellos lo pongan en práctica ahora fuera, porque lo más importante no es solamente oír la palabra, sino ponerla por obra, porque eso es lo que le agrada a Dios y lo que les va a ayudar a ellos a crecer espiritualmente y también puedan ser buenos ciudadanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pedir a la iglesia que se ponga de pie, todos los que están allí detrás, y extiendan sus manos hacia acá. Es muy importante y yo les recomiendo que oren por la familia, por los hijos, por las universidades, las escuelas. Es tiempo de clamar a Dios por todas estas situaciones que están ocurriendo y que Dios tenga misericordia. Orar por los gobernantes, que Dios tenga misericordia y les dé sabiduría y conozcan a Dios, el único que puede verdaderamente cambiar y transformar cualquier situación y cualquier vida que se entregue a Él. Amén. Vamos a pedir a la hermana Alicia que ella haga una oración especial por todos ustedes y por todos nosotros. Padre, te damos gracias. Señor, no tenemos palabra como agradecer lo fiel que tú eres. Primeramente yo te ruego por los padres, la responsabilidad que tenemos como papás, instruir al niño en la carrera, para cuando fuere viejo no se aparte del camino de Dios. Más en este tiempo que estamos viviendo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El Espíritu tuyo les dé la sabiduría, les ayude para poder instruir a los niños, para darles el mejor ejemplo en la casa, porque en la iglesia le podemos enseñar, tal vez en la escuela le enseñará a alguna maestra que esté llena de Dios, pero el hogar es el más importante, donde los niños miran todo lo que papá y mamá hacen. Padre, la unción tuya sea sobre cada familia en esta mañana. Nos hemos dispuesto a creer como nunca antes que el campamento no fue hecho por nosotros mismos, sino por el Espíritu tuyo que nos ayudó para poder colaborar en lo poco, en lo mucho, para orar a Dios por los hogares y la familia. Señor, tú los conoces a cada uno de los padres que están aquí. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu los ha visto y los conoce, sabe cómo viven cada uno y eres tú que les va a ayudar para ser ejemplo de sus hijos. Yo te doy gracias por cada uno. Yo bendigo la vida de tus siervos, la vida de David y Adrianita, porque tu Espíritu siempre los ha traído para hacer y entender a los niños la grandeza del amor de Dios.
Te doy gracias por cada uno de los intercesores, porque sin oración no podríamos haber hecho todo lo que hicimos. Es la oración y el Espíritu Santo que nos ayudó para que ellos, los que dan las clases, puedan darla con sabiduría, para que cada niño y cada joven entienda tu propósito a vivir en este tiempo. Yo bendigo a todos los que trabajaron y yo doy gracias a Dios, porque será grande tu fidelidad, que ensancharemos el sitio de la cabaña y de la tienda y no seremos escasos, ahondando mucho más en medio de una comunidad tan necesitada de Dios. Padre, yo bendigo a cada uno y yo declaro la bendición sobrenatural sobre cada papá para manejar su hogar, sobre todo el sacerdote de la casa, que es el que lleva más el peso y la responsabilidad, pero atrás no se queda la mujer como ayuda idónea para ayudar y bendecir y no quejarse antes que el papá llegue ni después, sino orar primero a un Dios vivo antes de consultar a papá. Ayuda a cada mujer a ser sabia, ayuda a cada hombre a tener paciencia, ayuda a cada hombre. No lo sueltes, Señor. En tus manos estamos. Tú eres el único Dios que nos dio la bendición de poder participar, viendo el amor de Dios en medio de los que dirigen, en medio de todos los que estábamos ayudando, cómo se han gozado. Aún esta semana fue tan corta para ellos de ver que les gustaba estar aquí, viendo cómo se trataban y sentían una felicidad. Padre, gracias por este privilegio, por este honor que nos has dado a nosotros de poder ayudarlos con sus hijos, y esperamos que, si Dios lo permite, puedan venir a una escuela dominical, puedan venir a un cuidado de nosotros cuando estemos trabajando aparte con ellos, viendo tu gloria. Yo te doy gracias, Padre. Aplaudimos al Padre, aplaudimos al Hijo y aplaudimos al Espíritu Santo, porque Él va a seguir guardando los hogares, la familia, los hijos, los niños, y Dios va a obrar grandemente en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo fiel y verdadero que tú eres. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Como ustedes ya vieron, desfilaron delante nuestro las nuevas generaciones, a las cuales tenemos la responsabilidad de educarlos, de proyectar en ellos lo que hemos visto esta mañana, y ha sido un campamento bastante activo, y hemos con la ayuda de los hermanos a poder culminar hoy día exitosamente este campamento. Y digo exitosamente, hermanos, porque a pesar de la timidez de muchos de nuestros niños, en la clase respondieron a las preguntas y a las inquietudes que muchos de ellos tenían. Pero antes de comenzar, hermanos, yo quería expresar mi agradecimiento a toda la iglesia, porque como ustedes sabrán, yo estuve enfermo del COVID, bien mal. Quiero extender mi agradecimiento a toda la iglesia por sus oraciones, porque honestamente, como dijo Pablo, ¿no?, en un momento dado que había perdido las esperanzas de conservar la vida. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, las oraciones de ustedes, hermanos, en nombre de mi persona y mi familia, agradecidos estamos por hacernos conscientes en sus oraciones. Pero, hermanos, no quiero redundar, pero quiero extender a toda la congregación y a la audiencia que nos acompaña esta mañana en la clausura de este campamento de verano 2023, y también extender mi agradecimiento a todo el staff que ha trabajado al lado nuestro. Y para no ser redundante, hermanos, y porque tampoco pretendo dejar afuera a nadie, no quiero dejar excluido a nadie, y gracias a Dios que Adrianita se tomó la molestia de mencionar a todos ellos. Mil gracias, hermanos, por su ayuda y su colaboración.
¿ok? Pero en esto que sigo, hermanos, tengo, y esto es muy particular, ¿ok? Me van a disculpar, y a modo muy personal, hermanos, quiero extender mi agradecimiento a la familia Neira, a David y a su esposa Adriana, jóvenes líderes de nuestra congregación, por su dedicación y su empeño, hermanos, para llevar a cabo este evento. Y a todos los miembros de la familia Neira. Estuvieron aquí sus hermanos, las esposas de sus hermanos. Estuvieron hasta del más grande hasta el más pequeño. Y como dice la Escritura, se dieron primeramente a Dios y luego a sí mismo, hermanos, día tras día, a través de su tiempo, su trabajo, su colaboración, su empeño, para que todo este evento, hermano, valga la redundancia, pueda llevarse a cabo. Familia Neira, mil gracias. ¿Okay? Y de paso, hermanos, quería hacer una pequeña invocación. Y el reino de Dios, hermanos, no es extenso de esto, porque Jesucristo mismo dijo que había que orar para que enviara obreros a su mies. Como siempre, el reino de Dios, el recurso humano es lo que más falta en la obra. Imagínense, a Dios le sobran los recursos, pero lo único que a Dios le falta es el recurso humano. Involúcrese, hermano, a trabajar en los ministerios de la iglesia y particularmente en escuela dominical. Y quizás usted se pregunte, hermano, yo no sé enseñar o yo no tengo paciencia para tratar con niños. Pues exclusivamente por eso, hermano, porque usted no tiene esas cosas, debe de ir a escuela dominical. Y a todos los que están ávidos a trabajar en escuela dominical o en cualquier otro ministerio de la iglesia, se puede apersonar a la pastora o a mi persona para los que pretendan trabajar al lado de los niños en escuela dominical. ¿Okay? Hermanos, como ustedes sabrán, el título de nuestro campamento es Imago Dei, a la imagen de Dios. Hermanos, este tema es lo que en esta mañana con la asistencia, con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, pretendo traer un poquitito de luz, hermanos, con respecto a este punto. Y hermanos, y aunque es una frase muy sencilla, a imagen de Dios, encierra todo el compendio de lo que es nuestra existencia. Y no sé si usted se habrá dado cuenta, el libro de Génesis solamente narra 2 capítulos con respecto a la creación de Dios y el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Y todo comienza, hermanos, con una familia. Todo lo demás, hermanos, en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, exceptuando la vida de nuestro Salvador Jesucristo, es Dios tratando de arreglar el meollo en que nosotros los seres humanos, por causa de nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios en el capítulo 3 de Génesis. Todo. ¿Cómo es que la imagen de Dios, hermanos, se ha visto afectada por consecuencia de la desobediencia, hermanos, de nuestros padres? Y entonces, esta palabra o esta frase, Imago Dei, hermanos, como ya lo dijo la hermana Adrianita, es la traducción del latín que se encuentra en el Génesis, en el primer capítulo. ¿Ok? Y esta frase, hermanos, Imago Deus, es utilizada para describir el valor inherente y la dignidad de todo ser humano. Vuelvo a repetir, que esta frase es utilizada, hermanos, para describir el valor inherente y la dignidad de todo ser humano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios proyecta a sí mismo su naturaleza, su carácter y sus atributos en el ser humano. Esa es la razón fundamental por la que todo ser humano tiene valor. ¿Okay? Pero en un mundo caído, hermanos, donde ya la imagen de Dios, y como hablaban los niños aquí, a causa de las mentiras, el ser humano ha tenido a deshumanizarse, a alejarse cada vez más de la realidad de que somos portadores de la imagen de Dios. Es más, nuestra sociedad, hermanos, está tan corrupta que ni siquiera podemos definir lo que ahora es un hombre y lo que es una mujer. Ahora en nuestra sociedad, hermanos, se enseña a nuestros niños de que ellos pueden realizarse en la vida
sin tener en cuenta los preceptos que Dios ha establecido en la Biblia. Y ahora, por ejemplo, está una película muy de moda que tiene que ver con la muñeca Barbie. Es más, la venta de estas muñecas exponencialmente han crecido como consecuencia de esta película. Y hermanos, y una de las cosas que, por ejemplo, esta película proyecta es, al principio de la película, que enseñan a las muchachas jóvenes a renunciar a la maternidad, simplemente porque ser madre arruina el cuerpo y no puedes tener un cuerpo tan hermoso ni ser exitosa en la vida como Barbie. Y rompe uno de los mandamientos más fundamentales que establece en el principio cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Casualmente ese es uno de los temas que hablamos con los niños en el campamento, el propósito por el cual Dios ha creado al hombre y el propósito por el cual Dios ha creado a la mujer. Pero de eso vamos a ver muy adelante, pero vamos a caminar un poquito porque tampoco quiero extender esto mucho. La pregunta, hermanos, es entonces ¿por qué es importante no solo saber, hermanos, y conocer acerca de la imagen de Dios? ¿Por qué debemos entender este concepto? ¿No? Lo que este término significa, estar creados a la imagen de Dios. Miren, hermanos, y para hacerle más sencillo, muchos de nosotros, o voy a ponerme a mí mismo, yo puedo conocer acerca del televisor y realmente así opera, pero cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer cosas que no acostumbro a hacer, entonces tengo que llamar a mi hija o a mi esposa para que me diga cómo operar el televisor, porque los televisores también ahora hacen cosas con tecnología que uno no acostumbra a hacer. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque con la Biblia es igual. No solamente, hermanos, es suficiente leer la Biblia, atesorar conceptos, pero hay que memorizar la Escritura. Y la razón por la cual, hermanos, nosotros necesitamos entender acerca de la existencia de Dios es fundamental, porque solo a través de ella, hermanos, podemos alcanzar a entender nuestra existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Algunos afirman que venimos como productos de la evolución. Por ejemplo, Carl Sagan se atrevió a decir en un programa de televisión hace mucho tiempo atrás que solo el cosmos ha existido, existe y lo que siempre va a existir, y lo que nosotros hemos llegado a hacer aquí es producto del proceso de evolución de la materia. Otros afirman de que venimos como la interacción de muchos dioses, como por ejemplo creen los filósofos griegos, y lo que se enseña hoy día mucho en nuestras universidades. Se habla hoy día más de Platón y de Aristóteles que de cualquier otro filósofo, y de la cultura hinduista, que tienen muchas creencias. Pero también, hermanos, necesitamos entender esto: ¿por qué existimos? El motivo real de nuestra existencia, el por qué y para qué vivimos. ¿Por qué usted y yo nos levantamos cada mañana? ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos entender nuestra naturaleza, hermanos, lo que somos y lo que representamos. ¿Qué significa ser humano? Como les dije hace unos minutos, hermanos, el hombre ha perdido el concepto total de lo que significa ser un ser humano. Y hermanos, y hago un paréntesis aquí y voy a hacer referencia al tiempo que estuve enfermo en el COVID. Yo estuve en 3 hospitales, hermanos. Y en uno de ellos particularmente tuve que decir esta expresión solo a dos personas que me atendieron, porque resulta que mi seguro médico reclamó al hospital de que se estaba biliando con demasiada exageración los costos del tratamiento, y le dijo mi seguro que no iba a seguir pagando esos montos tan elevados del tratamiento. ¿Y sabe lo que hizo el hospital, hermanos? Me sacó del hospital. En otras palabras, el valor del ser humano está determinado por lo que tiene. Nos hemos deshumanizado de tal manera que la vida del ser humano, hermanos, poco o nada vale. Y solo a 2 enfermeros que me trataron, hermanos, tuve la oportunidad de decirles, porque había uno de ellos que era extremadamente eficiente en su trabajo. Él se acercaba, me cambiaba las batas, me cambiaba las almohadas, porque las fiebres eran tan intensas que la cama se me mojaba por completo.
Y entonces yo le decía, por favor no se acerque, yo no quiero que usted se enferme. Y usted tiene familia. Y entonces esta persona me decía, no se preocupe, este es mi trabajo y lo hago con el mayor gusto y el mayor placer posible. Yo le tuve en un momento dado que decir, usted no solamente es un buen profesional, sino es un gran ser humano. Hermanos, nosotros profesionalismo encontramos afuera, pero el hecho de ser seres humanos nos hemos olvidado por completo lo que eso significa. Nos hemos deshumanizado por completos. Ya la vida de una persona está determinada por lo que tiene, o el valor de una vida está avalada por un teléfono. En Sudamérica te matan por un teléfono. Ese es el valor que se le da a la vida humana. Entonces, hermanos, vamos a remitirnos, hermanos, al libro de Génesis, al capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 26 al 28. Pero mientras usted busca en su Biblia, hermanos, vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque por la abundancia de tus bondades, bendito Dios, hoy día estamos con vida. Podemos respirar, tenemos salud, y nos has dado mucho más de lo que esperábamos y merecemos. Gracias, bendito Dios, porque no solamente estás con nosotros como establece tu palabra, sino porque, como dijo el apóstol Pedro, tú cuidas de nosotros. No dice cuidarás de nosotros, pero tú cuidas ahora. Y el día de mañana esa expresión dejada escrita en la Biblia estará en tiempo presente. Nos seguirás cuidando mañana. Gracias, bendito Dios, por amarnos con nuestras imperfecciones, pero con el deseo firme, bendito Dios, de mejorar y de ser transformados cada día para traer honra y gloria a tu nombre. Padre, y mientras abrimos tu palabra, ayúdanos, bendito Dios, a entender, como decía el apóstol Pablo, que nuestro entendimiento pueda ser abierto de tal manera que podamos comprender lo que Pablo había comprendido, de tal manera que se arraiguen en nuestros corazones y podamos, bendito Dios, día tras día manifestar tu vida, o puedas manifestar tu vida a través nuestro. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Ok, entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, como dije, en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos 26 al 28, y descubramos entonces a través de las Escrituras, a grosso modo, lo que significa ser a imagen de Dios. Vamos a ver un poquito, hermanos, lo que ello significa, sus implicaciones que tiene y cuáles son sus repercusiones y las consecuencias, tanto buenas como malas. Y dice la Escritura, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese, hermano, nosotros hemos empezado en el versículo 26 hasta el versículo 28. Desde el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 25, lo único que la Escritura hace evidente es el poder creador de Dios. Se habla muy poco de lo que Él es en sí. Simplemente se ve a Dios haciendo su obra, en su obra creadora. ¿Ok? Es a partir, hermanos, del versículo 26 que estamos viendo, es en que Dios comienza a hablar, y a través del diálogo, hermanos, sobre todo en el versículo 26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a través de ese diálogo Dios comienza a proyectar su naturaleza y su carácter. Entonces, en el versículo 26, hermanos, producto de esa conversación vamos a ver un plan que Dios contempla, o sea, crear al hombre. Luego vamos a ver en el versículo 27 su plan ejecutado cuando crea al hombre, y el versículo 28 la encomienda que Dios da como resultado de haber creado.
Si usted se da cuenta, Dios no solamente tuvo un plan, ejecutó ese plan y al final encomendó, ¿ok?, el plan que Él había diseñado desde el principio. ¿Ok? Hermanos, yo aquí quiero hacer otro paréntesis con respecto a la naturaleza y al carácter de Dios. Si nosotros como humanidad nos hemos alejado tanto de lo que es en sí la verdad que Dios ha proyectado, porque como Dios pretendía que fuese el hombre, es porque el mundo, hermanos, tiene ausencia de verdad. Cuando hay ausencia de verdad, hermanos, entonces reina el pecado. Cuando hay, hermanos, ausencia de perfección moral, el pecado existe. Casualmente por eso nosotros somos seres pecaminosos, porque no tenemos la perfección moral que Dios tiene. Y cuando tenemos ausencia de autogobierno, cuando no podemos gobernarnos a nosotros mismos, hermanos, entonces también existe el pecado, porque se da el abuso, no solamente de los pequeños, sino aún de los adultos mismos. Entonces, hermanos, tener ausencia de la verdad, tener ausencia de perfección moral y tener ausencia de autogobierno, eso es lo que patrocina el pecado en medio nuestro. ¿Okay? Y hermanos, como consecuencia de todo esto, del hecho de tener todas estas carencias, hermanos, y especialmente para los que no han conocido a Jesucristo, todavía les es mucho más complicado entender estas cosas, porque la Escritura establece, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Y dice, y se han de discernir espiritualmente. Y en otra parte, en Romanos, en el capítulo 8, Pablo establece, dice, porque los designios de la carne del hombre no nacido, dice, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en el libro de Gálatas, hermanos, el capítulo 5 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Lo que quiero establecer es, hermano, que la persona que no ha nacido de nuevo tiene serios problemas para proyectar la imagen de Dios por causa del pecado. Pero nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, estamos en un proceso de transformación y de cambio, en la medida, hermanos, que le dejemos a Dios operar en nuestras vidas. Vamos entonces a ver el plan contemplado, hermano, que está en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese, hermano, lo que estas palabras revelan en la parte primera del verso respecto a la persona misma de Dios a través de lo que Dios expresa con sus labios. Fíjese, dice la Escritura, hagamos. Esta expresión hagamos, hermanos, que proyecta el plan de Dios de crear al hombre, refleja lo primero, que es un diálogo y comunión. Segundo, hermanos, una determinación de poder llevar a hacer un plan, en este caso crear al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero también, hermanos, proyecta alta capacidad cognitiva, racionalidad, el hecho de poder hacer cosas complicadas. En este caso, no solamente había creado al hombre, a la creación, pero iba a crear al hombre. Pero también esta expresión hagamos enseña que hay un consenso. Dios dijo, hagamos, es decir, la capacidad de poder entenderse, comunicarse y poder llegar a un punto en común. Hermanos, muchos de los problemas que nosotros vivimos como sociedad es que nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 10, dice que el producto de nuestras divisiones es por el hecho de que no estamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo dice en este versículo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una cosa y que no haya divisiones entre vosotros. Y yo no sé si recuerdo que yo les dije, si usted se da cuenta, la palabra división es una palabra completa. Di dos visiones es vista. Basta con tener dos opiniones diferentes para que haya divisiones. Y Pablo, hablando aquí
dice en la parte última, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De acuerdo a este verso, hermano, estar perfectamente unidos es el resultado de tener una misma mente y una misma opinión. Dios tiene un consenso allá en el Génesis y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, pero no solamente esa expresión hagamos denota consenso, pero también demuestra singularidad y pluralidad. Cuando usted ve el verso y Dios dijo, no dice y los dioses dijeron, está en singular. Y después dice hagamos, esa palabra hagamos está en plural, se ve la singularidad y la pluralidad de Dios. Y en ese mismo verso se repiten 2 veces: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 2 veces más se repite la expresión, la expresión nuestra. Entonces Dios muestra singularidad y pluralidad a la misma vez. Pero también, hermanos, esta expresión hagamos manifiesta autogobierno, capacidad de poder dialogar alturadamente para llegar a un punto en común. Y por último, hermanos, esa palabra hagamos lo que refleja es comunidad. Es decir, antes de la creación Dios vivía en comunidad. Todas estas características que expresa en esta sola palabra hagamos, Dios pretende reflejarlas a través de su creación. El hombre tiene que ser consciente que tiene que aprender a dialogarse y comunicarse. Y por cierto, lo que nos hace únicos en la creación de Dios, hermanos, es que dentro del marco de toda la creación de Dios, solamente los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. Los animales no tienen esa capacidad. No tienen capacidad, hermanos, de tener determinación, de ejecutar planes. No tienen una capacidad cognitiva de racionalizar las cosas. Algunos animales manifiestan cierta inteligencia, pero por lo general, hermanos, no manifiestan un nivel cognitivo elevado como el ser humano. Pero, hermanos, también tiene que aprender a tener consenso, llegar a puntos en común. Aunque, hermanos, en el cristianismo hay las verdades de Dios, por lo general, por no decir todas, las que ha establecido Dios no son negociables. Hay algunas cosas en que podemos discrepar, como dijo Pablo a los filipenses. Así que todos los que hemos llegado a cierta madurez, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. Y a los que no, ya Dios se encargará de ponerlos al día. Lo que quiero decir es que hay circunstancias en las que podemos llegar a un consenso, pero las verdades fundamentales de Dios con respecto a lo que somos como seres humanos no son negociables. Y la razón es bien sencilla, hermanos, porque reflejan el carácter moral de Dios. También en esta primera parte, fíjese, hermanos, con una sola palabra hagamos todo lo que Dios da a conocer de su persona misma. Pero también, hermanos, en este verso el Señor Dios refleja con respecto a la propuesta misma de crear al hombre, busca un patrón o un modelo. Entonces Dios dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y aquí, hermanos, hay estas 2 palabras que, aunque parezcan la misma cosa, no son la misma cosa. Y aunque algunas veces se consideran como sinónimo, imagen y semejanza. Estas 2 palabras, hermanos, no son iguales. Otra vez voy a repetir el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y para hacer entendible, hermanos, la diferencia entre uno y otro, la palabra, hermanos, imagen en el hebreo es la palabra selem. Y de ahí, hermanos, se deriva la palabra sombra. Se deriva la palabra sombra, pero en el fondo usted y yo no somos ninguna sombra. Pero eso sí podemos ver en nuestra sombra, hermanos, nuestro reflejo. Y si nosotros brincamos, nuestra sombra brinca.
En otras palabras, hermanos, no lucimos como una sombra, pero nos comportamos. O sea, por ejemplo, la sombra mía no refleja la esencia mía, lo que en el fondo yo soy. Pero si mi sombra se comporta de la manera que yo me comporto, si yo muevo la mano, la sombra refleja el mover de mis manos. No es la esencia mía, pero tiene sus movimientos conforme. De esa manera, hermanos, nosotros tenemos la imagen de Dios. Y Dios toma mucho cuidado para escribir esto, hermanos, por la sencilla razón de que Dios sabía de que el hombre en un momento dado iba a pretender ser como Dios. Y Dios deja establecido de que simplemente somos como una sombra. Y la palabra semejanza, hermanos, su significado en el idioma hebreo, que es la palabra demuv, simplemente significa que es hecho conforme a un patrón. Lo que está estableciendo que nosotros, cuando dice la Escritura que somos a imagen y semejanza de Dios, simplemente está diciendo que nosotros nos comportamos como Dios se comporta desde la perspectiva moral y ética, pero que en el fondo, hermanos, tenemos su semejanza de esa manera, pero que no somos dioses. No somos dioses. Ok, hermanos, Dios está determinando que el hombre debía sojuzgar la tierra, dominar la tierra, y también que tenía que gobernar sobre todo lo que se movía. En otras palabras, hermanos, esto significa que nosotros debemos de vivir y comportarnos como Dios quiso que lo hiciéramos, sin llegar a la locura, hermanos, de pensar de que somos dioses. ¿Okay? Y después del pecado, hermanos, como todos ya sabemos, en vez de proyectar la imagen de Dios, lo único, y de proyectar la razón por la que Dios nos ha creado, hermanos, de administrar y ser co-creadores con Él y llevar a la perfección esto que Dios había hecho, nos hemos vuelto todo lo opuesto y nos hemos dedicado a saquear todo el encargo que Dios nos ha puesto a su cuidado. ¿Okay? Entonces, hermanos, la otra parte que este verso enseña es, y ya voy concluyendo, hermanos, y hacer un cierre de todo esto, es lo que Dios pretende con respecto a la creación del hombre, que el hombre debía modelar el señorío y la mayordomía de Dios. Hermanos, cuando digo su señorío, estoy hablando que Dios le dijo al hombre: y señoree. En algunas versiones dice: y ejerza dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todavía seguimos en el verso 26. El hombre debía ser representante de Dios para dominar y administrar como mayordomo la creación de Dios. Hermanos, ¿cuáles son las implicaciones que este verso establece entonces? ¿Okay? Que el hombre debía, ¿qué cosa? Ser un ser racional, que debería de utilizar su capacidad cognitiva dada por Dios para tomar decisiones sabias. En eso se asemeja, lo establece cuando dijimos tratamos de definir lo que la palabra hagamos definía con respecto al carácter de Dios. Pero también, hermanos, debía la imagen de Dios tener la perspectiva de relacionarse con otras personas. No solamente debía tener intelecto, sino la capacidad de relacionarse. Y, hermanos, tenía la capacidad de poder tener dominio. El dominio, hermanos, si usted se da cuenta, es sobre las cosas creadas, pero se exceptúa al ser humano. Dios le dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, pero no menciona al ser humano. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, cada individuo tiene un valor intrínseco y para Dios todos somos iguales. Ninguno de nosotros tiene más valor que ningún otro. Hermanos, y aquí tenemos un gran problema, porque el hombre a través del dominio no ha sabido manifestar autogobierno. Alguien ha dicho que si una persona no puede gobernar un reino si primero no ha administrado una
una ciudad, y que nadie puede gobernar una ciudad si primero no ha gobernado un pueblo, y que nadie puede gobernar un pueblo si primero no ha gobernado su propia familia, y nadie puede gobernar una familia si no se ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Todo comienza, hermanos, desde esta perspectiva, de ser la imagen de Dios, de tener una mente aguda similar a la de Dios, poder relacionarnos con nuestro prójimo y el hecho de poder tener el autodominio. Pero hermanos, no podemos menoscabar ni valorar esto que acabamos de mencionar, una mayor que otra, porque si se le da más énfasis al hecho del hombre ser racionalmente inteligente y dejamos las otras dos cosas atrás, entonces, hermanos, el valor de las relaciones humanas dejan de tener sentido. El autogobierno y el dominio dejan de tener sentido, o viceversa. Ninguna de estas tres cosas reflejadas en esa expresión hagamos, hermanos, el hecho de ser racionalmente inteligentes, o el hecho de poder relacionarnos como seres humanos y tener autogobierno, pueden darse por separadas. Todas ellas se reflejan en la parte del versículo 26, hagamos, donde vimos todas las características que Dios demuestra con respecto a su persona. ¿Okay? Entonces, hermanos, el versículo 27, y ya estamos terminando, hermanos, el versículo 27 que tiene ya con el plan ejecutado por Dios. En el versículo 26 hace un consenso, hagamos al hombre. En el versículo 27 ejecuta el plan y lo termina. Y creó Dios, dice el verso 27, al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de este verso? De ser hecho a la imagen de Dios. Lo mencionamos hace unos minutos, nos separa a nosotros los humanos del resto de la creación. Somos portadores de la imagen de Dios, y esto significa, hermanos, que toda la humanidad, sin excepción alguna, y esto incluye a los niños, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a las etnias, a los grupos de personas, a los capacitados, a los discapacitados, todas las personas privadas de su libertad y a los que están libres, tienen valor inherente e igualdad. Los seres humanos, hermanos, no ganamos nuestra dignidad o el valor a través de nuestro trabajo, o no nos da la cultura o el gobierno o la sociedad, porque nuestra dignidad, hermanos, mana de nuestro Creador. Y hermanos, si usted se da cuenta, en el Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde Dios crea todas las cosas y crea al hombre, todo ello, hermano, mana de la misma naturaleza y del carácter de Dios. No hay cosa, hermanos, creada que no tengan su origen en la persona misma de Dios. Okay. El no entender, hermanos, lo que significa ser un ser humano tiene repercusiones y costos muy elevados. Se desprecia, como dijimos, la vida. Hay naciones en el mundo, hermano, donde ahora se matan a los discapacitados, niños que nacen con malformaciones congénitas. O como se proyectaba aquí el hecho, ¿no? Y les decía al principio, el hecho de no querer tener hijos o de abortar a los niños. Y lo que les comenté en un principio, ¿no? Cómo yo pude ver a través de mi enfermedad cómo es que como sociedad nos hemos deshumanizado y al valor que les damos a las personas. Y ahora, hermanos, en esta última parte, en el verso 28, ya Dios encomienda su labor. Ya ha creado al ser humano, ha tenido el plan, lo ha creado y ahora lo encomienda. Y le pone entonces, hermanos, a gobernar su creación. Verso 28, y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, hermanos, crea al hombre para hacer ¿qué cosa? Forjador de cultura. Comienza con una familia, no crea un grupo, comienza con una familia. Fíjese, hermanos, la repercusión que tiene el hecho de comenzar en el hogar. Y le voy a leer un verso que está en Génesis, no tiene que buscarle, en el capítulo 18 y verso 19. Dios hablando aquí de Abraham.
Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese la repercusión de la vida de Abraham, hermanos, sobre las naciones de la tierra. Que Dios dijo, ¿no?, que dijera acerca de la persona de Abraham, en él serán benditas todas las naciones de la tierra, un solo hombre. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios estaba tan seguro, y él dice, porque yo sé, ¿no?, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios estaba tan convencido que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a sus nietos, y después de sí, a las próximas generaciones. Y por esa razón, hermanos, Abraham es padre de naciones. Es considerado el padre del judaísmo, porque de ahí descienden los judíos. Es padre del Islam por causa de Ismael. Y es Padre nuestro porque hemos heredado lo que él ha creído, en el Dios en que ha creído. ¿Se imagina la repercusión? Esa fue, hermanos, el deseo que Dios tenía cuando creó al primer hombre, que llenara la tierra con individuos que tuviesen la semejanza de Dios mismo, que reflejaran su naturaleza y su carácter, que sea una persona racional, sensata, que tome determinaciones sabias con respecto a cómo criar y educar a sus hijos, que dominara la tierra de manera, hermanos, que ella produzca y no saquearla como nos hemos vuelto todos nosotros y a destruir nuestro medio ambiente. Y eso es lo que los niños reflejaban, ¿no? Y decían de que debemos de cuidar el medio ambiente, aprendían de que había que poner las cosas en su lugar, poner la basura donde va, lo reciclable poner donde van. Pero también, hermanos, Dios hizo al hombre para sojuzgar en representación de Dios. Cuando se dice sojuzgar y dominar, hermanos, se hace de lado el abuso. Dios no gobierna abusivamente, y es lo que nosotros, hermanos, conocemos allá afuera como el abuso de autoridad, ¿verdad que sí, hermanos? Gente que abusa de las personas en todo lugar y en todo momento, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Y por último, hermanos, con esto concluyo. ¿Por qué es importante la imagen de Dios o el imago Dei, hermanos? ¿Okay? Es importante, hermanos, porque las preguntas sobre la dignidad humana y la ética, como el aborto, el racismo, la injusticia, la sexualidad humana, la pobreza, el clasismo, la eutanasia y muchas otras cosas más, hermanos, fluyen de la creencia de uno que tiene con respecto a la imagen de Dios. Nuestra cosmovisión o nuestra perspectiva, hermanos, con respecto a la creación de Dios y a los seres humanos, manan de la naturaleza y del carácter de Dios. Estas enseñanzas de la Biblia, hermanos, que tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Dios, hermanos, han de determinar cómo nosotros hemos de tratar la creación y cómo hemos de tratar con nuestro prójimo. Hermanos, como pecadores hacemos mal uso de nuestra racionalidad. Los humanos niegan la existencia de Dios, y al negar la existencia de Dios, hermanos, se pierde el parámetro completo de lo que en sí Dios es. Hacemos mal uso en nuestras relaciones. Nosotros asesinamos, matamos, somos inmoralmente, sexualmente inmorales. Algunos hasta oprimen a los pobres, odiamos a los extranjeros, somos envidiosos, somos mentirosos, dañamos nuestras relaciones interpersonales. Hacemos mal uso de nuestro dominio, hermano, abusamos del poder, somos mayordomos infieles. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay esperanza. Y esperanza hay, le digo, hermanos, porque Dios se tomó la molestia, y digo la molestia, hermanos, porque en realidad Dios no tenía que haber hecho eso. Y mire que me emociono. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo, y a través de la persona de Jesús dijo:
así yo diseñé al principio que el hombre fuese. El libro de Colosenses establece el capítulo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De allí, hermanos, que es tan importante el nexo y el rol que cumplimos nosotros los padres para con nuestros hijos. Todo lo que un niño ve, como lo decía, creo que la pastora, lo va a proyectar. Si un niño crece en un hogar abusivo, aprenderá a abusar. Si un niño crece en un lugar donde se miente, aprenderá a mentir. Y hermanos, y eso se transmiten de generaciones en generaciones. Yo en una prédica les dije de qué lado cojeaba Abraham. Abraham mentía. ¿Y sabe qué? Su hijo Isaac aprendió a mentir. Isaac también mentía. ¿Y sabe qué? Los descendientes de Isaac, Jacob también mentía. Y los hijos de Jacob también mentían. Hasta que se convirtió en parte de una cultura, un pueblo mentiroso. Entonces es importante que como educadores, hermanos, tomamos esta lección muy en serio, ¿no? El hecho de que somos portadores de la imagen de Dios. En Adán, hermanos, todos nos hundimos, como establece Pablo. Pero en Jesucristo, hermanos, todos nosotros somos redimidos y podemos tener la capacidad de poder volver a ser transformados y la imagen de Dios pueda ser restaurado en nosotros. Hermanos, y ya concluyo con esto, que no es suficiente, hermanos, llenarnos de conceptos, porque es necesario. Hermanos, pero es fundamental de que, por ejemplo, nosotros aprendamos a establecer la escritura de manera tal cual como está, sin quitarle una tilde y nada. Memorizarla es tenerla dentro de uno, de tal manera, hermanos, que podamos, y esto es alentador, hermanos, aunque mucha gente dice que esto se pone peor de día en día, para nosotros que hemos conocido la verdad, hermanos, el hecho de poder predicar el evangelio a otros y hacerle conocer la verdad de Dios acerca de su persona, podemos hacer, aunque sea en nuestro barrio, un lugar mejor para vivir. Ya Dios se encargará, hermanos, de arreglar al final, cuando Él venga, todo esto. Pero esto no nos debe desanimar, hermanos, el hecho de que cada vez las cosas están peor. Muy por el contrario, debe ayudarnos a seguir expandiendo las buenas nuevas. Comencemos en casa. Nuestros hijos es nuestro primer campo misionero. Enseñémosles a la verdad de Dios, a amar a Jesucristo, a atesorar sus verdades, a vivir detrás de ellas. Y cuando tengamos errores, hermanos, tengamos la suficiente gallardía para reconocer nuestros errores. Yo le digo a mi hijo, mira, no soy perfecto, puedo cometer errores, pero Dios ha de honrar tu obediencia, porque muchas veces te verás confrontado a hacer cosas que no te gustan. Jesús las tuvo que hacer. Le dijo a su padre que pasara de él esa copa, pero dijo: no se haga mi voluntad. Yo le dije: podré estar equivocado, pero si honras a mamá y a papá, Dios ha de honrar. Y aun cuando tu padre se equivoque, Dios ha de honrar el hecho de haber honrado a tu padre. Y si tu padre está correcto, le dije, reconocerá su error y te pedirá disculpas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por haber estampado tu imagen y tu semejanza en nosotros, que nos da valor y dignidad, bendito Dios, y que no es el estatus social, ni el nivel cultural, ni el nivel social, bendito Dios, la que nos da valor. Gracias porque nos has dado vida, nos has redimido. Gracias por esta semana, bendito Dios, en este campamento que pudimos enseñar a los niños de esta verdad sobre la imagen tuya, de poder entender un poquito las responsabilidades que tienen los varones, la responsabilidad que tienen las mujercitas, las niñas, por ayudarnos a descubrir, bendito Dios, las mentiras que el enemigo de una u otra forma trata de
de meter en las mentes de los niños, aún de nosotros los adultos. Y gracias también por enseñarnos de que tú nos has dado una armadura, bendito Dios, para resistir en el día malo, y habiendo acabado, bendito Dios, el día malo, podamos estar firmes. En esta mañana, si alguna persona no ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la oportunidad para hacerlo. Como dije al principio, la imagen de Dios por causa del pecado ha sido distorsionada. Y el hombre natural, el hombre que no ha entregado su vida a Jesucristo o no nació de nuevo, no puede entender las cosas de Dios porque son locuras, ni puede vivir en obediencia, hermanos, porque como establece la Escritura, son locura para él. Y en esta mañana, si alguno aquí presente no ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la mañana. No tiene que venir al frente. Y si quiere levantar su mano, levántela. Pero si aún no levanta la mano y en el fondo pretende entregar su vida a Jesucristo, allí donde usted está, haga una oración, eleve una oración. Vamos a acompañarle en oración para que en esta mañana usted pueda entregar su corazón a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia, por todos y cada uno de las personas que nos acompañan en esta mañana. Y mira allí, bendito Dios, el corazón de las personas que de una u otra forma en esta mañana se rinden y te entregan sus vidas. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que tú vengas a darles esperanza, consuelo, bendito Dios, y que en el fondo ellos puedan experimentar en este día tu presencia y el hecho de experimentar la vida nueva en Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, yo ruégote por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, que sanes al que está enfermo, que levantes al que ha caído. Padre, que a través de la Escritura, como dice tu palabra, que ha sido dada para instruirnos, podamos día a día tener esperanza y ver atrás, bendito Dios, que así como obraste en el pasado, seguirás obrando en el presente. Padre, gracias por darnos la dicha en esta mañana de poderte llamar Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo ruego, ahora que terminamos esta reunión, bendito Dios, que continúes con nosotros el resto de este día y el resto de la semana, y ayúdanos, bendito Dios, a nosotros a vivir de continuo en tu presencia. Padre, no solo saber el hecho de que tú estás con nosotros, pero el hecho también de conocer y saber de que nosotros estamos contigo. En el nombre de Jesús, Padre, nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia. En el